Puedes pasar fácilmente varias horas con el teléfono jugando o navegando por tu feed, y ni siquiera te darás cuenta de cómo pasó el tiempo. Pero cuando intentas hacer algo realmente importante, como leer un libro de texto o trabajar en tu proyecto, ya al cabo de 10 minutos quieres distraerte. ¿Por qué ocurre esto? Aunque bien sabes que una tarea útil te traerá más beneficios en el futuro que otro video de gatos, el cerebro sigue eligiendo el placer fácil. ¿Por qué a algunas personas les cuesta concentrarse en tareas difíciles y a otras no? ¿Es posible hacer que las tareas difíciles sean tan atractivas como la inútil navegación en redes sociales? Para entenderlo, hay que mirar hacia adentro, hacia el cerebro. Todo depende de un neurotransmisor llamado dopamina. A menudo se la confunde con el hormona del placer. En realidad, la dopamina no es responsable de la felicidad en sí misma, sino del deseo de experimentarla. Esta sustancia activa el mecanismo de búsqueda de recompensa, impulsa a actuar, a moverse, a lograr. Sin dopamina, simplemente estaríamos acostados sin hacer nada y no seríamos útiles para nadie. Los científicos realizaron un experimento muy fuerte para mostrar cuán importante es. Inyectaron electrodos en la zona de recompensa del cerebro de ratas. Cada vez que el roedor presionaba una palanca, su cerebro recibía un impulso de estimulación artificial de la producción de dopamina. ¿Qué pasó? Las ratas comenzaron a presionar la palanca sin parar. Olvidaron comer, dormir, beber. Solo buscaban obtener otra dosis. Tan obsesionadas se volvieron, pero los científicos decidieron probar la situación inversa. Bloquearon la producción de dopamina. El resultado fue sorprendente. Las ratas perdieron interés en todo. No podían siquiera reunir fuerzas para acercarse a la fuente de agua. No querían comer, no respondían a las hembras, no mostraban ningún instinto. Como si se hubiera apagado el motor principal. Lo interesante es que si se les colocaba comida directamente en la boca, las ratas la comían. Es decir, sentían el sabor, pero no tenían el deseo de conseguir ese sabor por sí mismas. Parece que lo que impulsa nuestro comportamiento no es la necesidad, sino el deseo. Así funciona también el cerebro humano. Constantemente evaluamos las acciones según un único criterio. ¿Cuánta dopamina recibiré? Si la respuesta es poca, decimos, no quiero. Más tarde, es demasiado difícil. Si es mucha, inmediatamente nos volvemos activos, motivados y energéticos. En otras palabras, lo que nos motiva no es el resultado, sino la expectativa de una recompensa. Por eso es tan fácil distraernos con redes sociales o videojuegos. Estos entretenimientos dan un rápido e impredecible golpe de dopamina. Cada nuevo post puede ser divertido, cada mensaje puede ser agradable, cada nivel en un juego puede ser completado. Mientras tanto, leer un libro, ir al gimnasio o trabajar en tu proyecto, allí la recompensa llega más tarde. No es garantizada, no es nueva ni inesperada. El cerebro lo ve y dice, ¿para qué me sirve? Estas situaciones las creamos casi todos los días. Las mismas acciones que activan prácticamente de inmediato nuestro sistema de recompensa, redes sociales, scroll infinito, juegos en línea, sitios de pornografía, literalmente inundan el cerebro de dopamina. Por eso, constantemente revisamos nuestros teléfonos. Esperamos ver un mensaje de texto u otro aviso. Es por eso que se vuelve cada vez más difícil concentrarnos en tareas importantes, aunque menos excitantes. Nos convertimos como esas mismas ratas, cada vez más atraídos por fuentes de placer, incluso si son falsas, y no traen ningún verdadero crecimiento. Quizás ahora estés pensando, ¿y qué? Parece que el consumo constante de placer rápido es una actividad inofensiva. Tipo, bueno, revisé unos pocos posts, jugué un poco, ¿y qué? A primera vista no hay daño alguno, pero en realidad este hábito puede tener un impacto profundo en el funcionamiento del cerebro, todo debido a una característica importante del organismo, el homeostasis. El homeostasis es un mecanismo biológico de autorregulación. Más o menos, el cuerpo siempre busca equilibrio interno. Cuando la temperatura corporal baja, comienza a temblar para calentarse. Si hace demasiado calor, empezamos a sudar para enfriarnos. No importa cuál sea la influencia externa. El cuerpo intenta mantener la estabilidad por dentro. Por ejemplo, una temperatura alrededor de los 37 grados. Pero la homeostasis no actúa solo con parámetros físicos. También influye en procesos químicos, como la producción de dopamina. Y aquí comienza lo interesante. Imagina que raramente tomas café, pruebas y ya sientes energía, porque la novedad y la sorpresa activan la liberación de dopamina. Ahora imagina a alguien que toma 5 tazas al día. Con el tiempo, el efecto desaparece. Necesita más café para sentir la misma energía. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta, reduce la sensibilidad de los receptores, es decir, simplemente se acostumbra. Así ocurre con la dopamina. Cuando recibimos regularmente altos niveles de recompensa, por ejemplo de redes sociales o videojuegos, nuestro cerebro empieza a considerar ese nivel como normal. El cerebro baja el volumen de sus receptores para compensar el exceso de señal. Es decir, cuanto más dopamina recibes constantemente, menos impacto tiene cada vez. En resumen, surge una tolerancia a la dopamina. Tus actividades cotidianas habituales, ejercicio, estudio, trabajo en tu proyecto, simplemente pierden valor para el cerebro. No generan el mismo impulso de dopamina que el scroll de feeds o pasar un nivel. Por eso parecen aburridas, tediosas, poco atractivas. No porque sean malas, sino porque tu cerebro ya no las percibe como relevantes. Esto es similar a la situación de la adicción a las drogas. Una persona que consume sustancias, con el tiempo,
necesita dosis mayores para sentir el mismo euforia. Pero incluso después de dejar la dependencia, la vida parece gris y sin sabor, porque sus alegrías normales ya no pueden activar el sistema de recompensa. Lo interesante es que esto no afecta solo a las personas que consumen drogas. Las dependencias digitales modernas funcionan exactamente igual. Personas que pasan horas jugando, viendo contenido pornográfico o frente a la pantalla de su teléfono también desarrollan un umbral elevado de actividad dopaminérgica. Como resultado, les cuesta obtener placer de cosas simples. Una buena conversación, un paseo, un libro o una noche tranquila sin notificaciones. En algún momento la persona queda atrapada, cada vez más tiende a acciones que le puedan devolver la sensación de estimulación, porque lo demás simplemente no despierta el deseo de actuar. Se vuelve similar a esas mismas ratas que ya nada necesitan, excepto una fuente artificial de recompensa. Y entonces surge la pregunta lógica. ¿Es posible hacer algo para prevenir esto? La respuesta es simple. Necesitas una desconexión dopaminérgica. Quizás ya tienes una idea aproximada de lo que es. Pero vamos a analizarlo hasta el final, cómo funciona, por qué hacerlo y por qué puede convertirse en el punto de partida para un cambio. Imagina que todo este ruido digital y emocional a tu alrededor es como consumir constantemente azúcar. Cuanto más comes, menos sientes el sabor del agua normal. Solo que en lugar de la lengua, tenemos el cerebro, y en lugar de azúcar, tenemos fuentes de placer rápido, redes sociales, videojuegos, notificaciones infinitas, playlists de vibes, comida poco saludable. Tu cerebro se acostumbra a estos platos dulces, y cuanto más los consumes, menos placer te dan las comidas normales. Es decir, la productividad, el autodesarrollo y la creatividad. Entonces, ¿qué es exactamente una desconexión dopaminérgica? No es solo apagar el teléfono por un día o alejarlo, es una especie de reinicio del sistema de recompensa. El objetivo es darle a tu organismo la oportunidad de recuperar la sensibilidad hacia fuentes naturales de placer. Para eso, debes limitar el acceso a estímulos artificiales durante al menos un corto periodo de tiempo. Elige un día a la semana en el que excluyas al máximo todas las actividades de alto nivel de dopamina. Nada de redes sociales, internet, juegos, música sí, incluso tus listas de reproducción favoritas, contenido pornográfico, series, wifi en absoluto, ningún mecánico picoteo de chips o dulces. Tendrás que pasar un día completo sin estímulos externos que antes eran fáciles y agradables. Esto puede parecer un infierno, porque quedarás cara a cara contigo mismo, con tus pensamientos, con el vacío, con el posible malestar. Pero justamente ahí está la esencia. En su lugar puedes caminar, sin teléfono, meditar, escribir en un cuaderno, no en notas de teléfono, sino en papel, pensar sobre tu vida, tus metas, observar las nubes si es necesario. Suena duro, pero el efecto es asombroso. Imagina que cada día pides en un restaurante solo platos caros y refinados. Después de unos meses, te parecerá que la comida casera es insípida, aburrida e insoportable. Pero si de repente te encuentras en una isla desierta, estarás agradecido incluso por un puñado de arroz. Se volverá sabroso. No porque haya mejorado, sino porque cambió tu estado. Lo mismo ocurre con la desconexión dopaminérgica. Cuando temporalmente te alejas de todos tus hábitos habituales de placer, le das al cerebro la oportunidad de entender. La vida existe también fuera de esos señales. Y entonces las tareas aburridas, leer un libro, caminar, planificar, limpiar la casa, comienzan a parecer normales, incluso interesantes. Es como sacudir el polvo de los receptores, lavar los ojos del constante flujo de luz y aprender nuevamente a ver el mundo en sus colores reales. Por supuesto, si te parece que una desconexión completa es demasiado difícil, empieza con algo pequeño. Elige un día a la semana en el que te abstengas de una sola actividad de alto nivel dopaminérgico. Por ejemplo, en sábado, sin redes sociales. En jueves, sin juegos. En domingo, sin series. En lunes, sin dulces. Lo más importante es seguir la regla. Un día, una actividad, ni un paso atrás. Así vas reduciendo gradualmente el nivel de dependencia, permitiendo que el sistema se equilibre. Y aunque aún sentirás cierta aburrición, será precisamente esa la que te empuje hacia actividades más significativas. Es importante recordar, la dopamina no es el enemigo. Simplemente debe funcionar correctamente. La idea es que la hagas trabajar para ti, no contra ti. Uno de los métodos más efectivos es usar tus placeres favoritos como recompensa, no como una costumbre diaria. Es decir, no empieces el día jugando o viendo feeds, termina el día con ellos, después de completar tus tareas. Ejemplo, primero, 30 minutos leyendo un libro. Luego, 15 minutos de YouTube. Primero, 1 hora trabajando en un proyecto. Luego, una película o tu juego favorito. Así formas una nueva cadena. Acción difícil, recompensa, repetición. Es similar a un reflejo condicionado. Enseñas a tu cerebro a conectar el trabajo con el placer. Con el tiempo, comienza a obtener satisfacción incluso del proceso de logro. Mi enfoque personal es el siguiente. Realizo tareas de bajo nivel de dopamina, limpieza, entrenamiento, lectura, escritura de guiones, ensayos. Solo después de eso, puedo permitirme algunas horas de relajación. Importante, solo después. Si me permito comer pastel primero, ya no querré comer ensalada.
Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo puede verse en la vida real. Para mí, establecí una regla simple. Por cada hora de trabajo con bajo nivel de dopamina, 15 minutos de tiempo recompensa con alto nivel. Es decir, si pasé 8 horas haciendo actividades útiles pero menos estimulantes, lectura, análisis, escritura de textos, entrenamiento, entonces por la noche puedo permitirme aproximadamente 2 horas de descanso. Una serie, un juego o simplemente el scroll de una red social. Por supuesto, estas son mis proporciones personales. Puedes ajustarlas según tu situación. Por ejemplo, 20 minutos de descanso por cada 2 horas de productividad. O incluso, empezar con algo más pequeño. Lo importante es mantener el principio. Placer después del resultado, no al revés. Si entiendes que alguna de tus recompensas realmente te daña, ya sea el consumo excesivo de azúcar, los sitios pornográficos, la dependencia de videojuegos o el scroll infinito, no deberías usarlos como motivación. Encuentra una alternativa. Algo que aún te dé sensación de placer, pero que no destruya tu día, tu salud o tu progreso. Mi debilidad, por cierto, son los videos verticales. Reconozco honestamente que puedo perderme en ellos durante mucho tiempo, perder varias horas y ni siquiera darme cuenta de cómo pasó el tiempo. Por eso mismo creé este sistema, para no dejar que la dependencia tome el control, pero sin sentirme privado. Aunque a veces también me desconecto completamente, sin excepciones. Es como una especie de purificación para la mente. Ahora quizás hayas entendido una cosa importante. Hacer cosas difíciles pero útiles se puede aprender. Más aún, se puede hacer que empiecen a gustarte. Solo necesitas ayudar a tu cerebro a valorarlas nuevamente. Y para eso se requiere reducir el nivel del fondo artificial de dopamina que nos rodea constantemente. Mientras consumes constantemente estímulos fáciles de obtener, redes sociales, juegos, notificaciones, comida poco saludable, te dará la impresión de que nada más existe, como si todo el mundo se dividiera entre interesante y aburrido. Pero en realidad se divide entre habituales y aún no probados. Cuando comienzas a limpiar tu cerebro del ruido constante de dopamina, recuperas la capacidad de disfrutar de acciones simples pero significativas. La limpieza, la lectura, la planificación, el deporte, la creatividad, todo vuelve a ser una opción real. Y podrás dedicarte a ello por más tiempo, porque de nuevo comienza a motivarte. Dije claramente, todos en cierta medida somos dependientes de la dopamina. Ella es el motor de nuestras acciones. Y eso está bien, porque es ella quien nos ayuda a alcanzar metas, a desarrollarnos y a cambiar. Sin dopamina, simplemente no nos levantaríamos de la cama. Pero la pregunta no es si recibimos dopamina. La pregunta es, ¿de dónde la recibimos? ¿De fuentes que nos arrastran hacia abajo? ¿O de aquellas que nos elevan? Tú puedes elegir recibir dopamina viendo otro video que olvidarás en unos minutos. O de completar una tarea que te acerca a tu meta. De un me gusta aleatorio en un post. O de leer un libro hasta el final. De observar pasivamente la vida de otros. O de dar un paso hacia la tuya.